Para empezar, quiero decir que esto no es un número humorístico, no es una actuación cómica. Yo no soy profesional del humor. Lo que decía, esto va a ser una charla seria, porque el tema del humor es un tema serio, ¿o no? ¿Sí? Esa es la primera duda. Ahora, para empezar, vosotros os habéis reído. ¿Esto es sentido del humor? ¿Qué es? Pues simplemente es unas risitas que os habéis echado. ¿Qué es esto, no? Bueno, es un tema importante porque nos afecta cotidianamente a lo largo del día. ¿Quién no tiene alguna situación cómica o de risa a lo largo del día? Nos afecta a todos. Por eso es importante el tema y es importante tratarlo un poco en serio, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Intentaré que sea ameno, por supuesto, pero va a ser un tema serio, porque creo que, bueno, actuaciones cómicas ya se pueden ver por ahí, pero quizás teorizar un poco sobre el humor, quizás no hay tanto, aunque últimamente sí, porque desde que empezó lo que se llamó la psicología positiva, el sentido del humor está incluido entre unas de las fortalezas del ser humano. Creo que han catalogado 24, una de ellas es el sentido del humor. O sea que sí que últimamente los expertos, por decirlo así, se están preocupando un poquito más del tema. Pero es difícil definir lo que es el humor. Así también las imágenes cuentan. En principio el humor es un término médico. El humor es cualquier fluido que corre por el cuerpo, la sangre, la bilis, etc. O sea que viene de ahí. Y lo menciono porque está relacionado con la salud. Se decía que tener buen humor era tener buena salud. Sigue siendo válido, aunque el sentido de la palabra, sobre todo a mediados del siglo XIX, ha cambiado. El sentido figurado es el actual, donde ya se olvidan los cuatro humores, que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Eso se ha dejado un poquito de lado y se coge ya el sentido figurado. Bueno, esto tiene su importancia porque da lugar a los temperamentos, pero bueno, no es el tema que nos ocupa directamente, por eso lo voy a saltar. Vamos con las definiciones. Aquí se da una paradoja. Todo el mundo cree saber lo que es el humor, el sentido del humor, pero nadie es capaz de definirlo, ni los expertos. Se dan muchas definiciones, pero todas son incompletas. Ni siquiera sumando todas las distintas definiciones que se dan, se consigue completar completamente la definición. Esta es la definición que da la RAE. Jovialidad, agudeza, buena disposición. Luego, esta es la que da el diccionario francés. También hace referencia al ingenio, mostrar aspectos divertidos, etc. He cogido también la definición del diccionario alemán. Aquí ya enfoca un poco más a la capacidad de superar adversidades. O sea, utilizar el humor de esa manera. Otras definiciones que no son tampoco completas, pero que sirven para completar un poquito. Me han preparado el micrófono. Sí, porque si no vas a sufrir con la garganta. A ver, ¿qué tal? ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, ya se han reído, ya se han reído. Pues muchas gracias. Ahí mi compañero técnico ha hecho un buen trabajo. Gracias. Se oye ahora suficiente, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, otras definiciones que las he traído a cuento porque me parece que también sirven para completar el concepto. El humor es la capacidad de ver los tres lados de la moneda. Se nos olvida el canto. Generalmente hablamos de cara y cruz, que está bien, pero se nos olvida el canto, que a veces la moneda cae de canto. Hay que tenerlo en cuenta. El humor es la inteligencia que se divierte. Esto también es muy importante porque pone de manifiesto que el sentido del humor, a diferencia de la risa, que puede llevar inteligencia, ¿no? El humor sí. Cuanto más inteligente es una persona, más disfruta del humor. Es darse cuenta de que todo es relativo. Esto también es importante para trivializar un poco a veces los problemas, que no son tan graves como parecieran. Una actitud ante la vida, esto lo decía Ramón Gómez de la Serna, el de las greguerías. Un salvavidas en el río de la vida. Esto es un poco lo que decía la definición alemana. Es un poquito el instrumento que tenemos para afrontar las adversidades. Y luego, pues,
un buen vestido. Y tener un buen sentido del humor, pues es un atuendo que nos podemos poner para ir por la vida y crear buen ambiente ahí donde estamos, ¿no? Es algo que afecta a muchas disciplinas. Ahí he puesto unas cuantas: filosofía, psicología, medicina, sociología, periodismo, todo lo que es el humor gráfico, por ejemplo, la literatura, el arte, se podría hablar también de antropología, relación entre el sentido del humor y la risa. Como he dicho antes, se puede uno reír por un motivo, por una causa que sea humorística, pero hay risas que no responden al sentido del humor. Por ejemplo, si a un niño le hacen cosquillas, ahí no hay sentido del humor. O incluso risas patológicas. Hay muchos tipos de risas: risas malvadas, maliciosas, risas que no quieren, no buscan hacer el bien al otro o divertir al otro, sino más bien lo contrario, ¿no? Risas satíricas. Entonces ahí el sentido del humor y la risa no van unidos. Me gusta esa frase, que es de Miguel Miura, un humorista español, y eso quiere decir que la risa sería como algo salvaje, silvestre, y cuando va al colegio se instruye, se educa, ahí viene el sentido del humor. Es algo que ya es más humano, más civilizado, ¿no? Esta alegoría es de un inglés, me ha gustado, por eso la he recogido. Pone arriba del todo la verdad, que es ahí de donde procede todo. Una verdad que no sabemos cuál es, la verdad absoluta, no sé quién la tendrá, yo desde luego no. Se dice la verdad. De la verdad emana el buen sentido. Del buen sentido, el buen sentido engendra el ingenio. El ingenio conoce a una señora muy alegre, que es la alegría. Se casan y tienen un hijo, que es el tonto. Entonces, se explica por qué el buen humor es tan voluble, porque tiene unos padres que son muy diferentes. A veces el humor puede ser muy serio, un humor muy inteligente, profundo, y otras veces es pues tipo bufón, extravagante, muy dicharachero, y es por esto, porque tiene unos padres que son muy diferentes entre ellos. Pero parece ser, dicen los expertos, que el humor ha cogido más de la madre. Entonces, por eso cuando aparece es fácil que haga reír a los que tiene al lado, porque ha cogido más de la alegría, lo cual está muy bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a las teorías. Esto quizás sea lo más aburrido, pero ya lo siento, lo tengo que decir, es lo que nos va a situar un poquito en lo que es el humor, ¿no? Hay muchas teorías, ninguna de ellas es completa, va a explicar en su totalidad lo que es el humor. Ni siquiera juntándolas todas llegamos a una idea completa. Eso lo dicen muchos expertos y yo creo que es así. Entonces empezamos con Henry Bergson. Este fue premio Nobel de Literatura en el año 1927 con un tratadito muy pequeño, lo tenemos en biblioteca, que se titula La risa. Fue muy novedoso en su tiempo y es muy interesante conocerlo. Ahí os he puesto los motivos por los cuales se puede producir el humor y la risa. Básicamente viene a decir lo siguiente: un paisaje, un árbol, una montaña, pueden ser algo bello o no, pero nunca es visible, porque son objetos, vamos a decir, bueno, son seres vivos, pero no son humanos. Lo que es visible siempre afecta al campo humano. Por eso había un humorista que decía: el hombre es el único animal que se puede reír, porque todo lo que es el humor y la risa está en el campo humano. Aunque luego vino otro que dijo: el hombre es el único animal que da risa. Y es verdad, las dos teorías son válidas. Entonces, este decía eso: si un ser humano se comporta como una cosa, como un objeto, como un robot, por ejemplo, como algo mecánico, da risa. Y Henry Bergson pone el ejemplo de Sancho Panza, cuando le ponen encima de una manta y le voltean
como si fuera una pelota. Como parece una pelota, parece una cosa, produce risa. Aquí se puede meter todo lo que son las actuaciones, por ejemplo, de Charlotte, cuando anda de esa manera tan curiosa, todo lo que implica mecanismo, bueno, sería todo lo que es automático, mecánico, en un ser humano es risible, porque lo natural en un ser humano es ser flexible, ser armónico, dúctil, que se mueva con armonía. En la medida que eres rígido, mecánico, que pareces un robot, es risible. Esto, por ejemplo, justifica o explica en parte muchas situaciones cómicas. Por ejemplo, el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, que se gasta bromas a alguien que no se da cuenta, porque también el tema de no darse cuenta también cuenta. Cuando alguien se comporta automáticamente es que no se da cuenta, porque un ser humano lo normal es que tenga conciencia y se entere de lo que hace, de cómo se mueve, de lo que dice, de a dónde va, que se entere, que sea consciente. En la medida que no eres, que eres automático, que vas como un robot, con el piloto automático, pum, 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 ahí eres visible. Entonces no te das cuenta, no te enteras. Ahí puede ser objeto de bromas, como el Día de los Santos Inocentes. Esto también explica, por ejemplo, las imitaciones. Las imitaciones son muy fáciles de hacer cuando alguien tiene movimientos repetitivos, que siempre, no es que sean tics, pero tienen muchas formas de comportarse que son casi automáticas, mecánicas. Entonces, incluso hay gente que sabe imitar muy bien y mejora el original. Se sabe que hubo un concurso de imitación en Monte Carlo para imitar a Charlotte. Se presentó Charlotte y quedó tercero. Había gente muy buena, por lo visto. Entonces, bueno, el tema del automatismo, o sea, lo mecánico y la falta de conciencia. Entonces ahí el problema es que cuando hay falta de conciencia sí es visible, pero si esa falta de conciencia lleva a problemas graves, puede ser peligrosa. Más teorías, la teoría de la superioridad, esto lo recoge Aristóteles y Hobbes, también otro filósofo. Es el hecho de sentirnos superiores a algo que está por debajo. Esto aquí, por ejemplo, encajaría en las burlas, lo que es el bullying, por ejemplo, porque claro, el humor puede ser positivo o puede ser negativo. Con el humor se puede hacer reír, se puede hacer pasar un buen rato, pero se puede hacer daño, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces esta teoría tiene ese matiz, que el hecho de sentirse superior, a ver, a todos, me voy a incluir, cuando alguien hace el ridículo nos divierte, pero porque de alguna manera lo estás viendo como inferior, pero no deja de ser un poco dudoso si esa persona se puede sentir mal, ¿no? O dolida. Por eso digo, este tema del humor es un tema muy difícil y hay muchas líneas rojas que no sé si se sabe si son rojas, amarillas o verdes. Luego, la teoría del castigo, esto es la función del humor para corregir situaciones, pues por ejemplo, convencionalismos sociales con los que no se está de acuerdo, pues se utilizan chistes, se utilizan diferentes formas de combatirlo. La teoría de la incongruencia, esta es muy sencilla, la defendía Schopenhauer y también el filósofo Kant. Kant decía que lo risible siempre procede de un contrasentido que viene por sorpresa. Sería algo absurdo, entonces, por sorpresa. De esto sí que hay ejemplos muy fáciles. Por ejemplo, alguien dice, hay tres clases de personas, las que saben contar y las que no. O, por ejemplo, un silogismo absurdo, ¿no? Que dices, el caballo tiene 4 patas, mi mesa de billar tiene 4 patas, por lo tanto, mi mesa de billar es un caballo. Bueno, puede producir risas, ¿no? O, por ejemplo, a todos los extremistas habría que fusilarlos. La teoría del alivio se apoya sobre todo en las teorías de Freud, que Freud dedicó un libro a los chistes, porque los chistes él consideraba que eran un elemento de liberación, y por eso se coge esta teoría, la teoría del alivio. Todos los seres humanos
almacenamos tensiones a lo largo de la vida y el humor es como una vía de escape, donde soltamos esas tensiones, descargamos esas tensiones para aliviarnos, sencillamente. Hay una psicóloga que me ha gustado el ejemplo, porque creo que es adecuado, que dice que esta teoría vendría a ser como los pañales de un bebé que no solucionan el problema, pero son un alivio para el bebé y para los que están al lado, ¿no? La teoría del juego, esta reciente, esta teoría de este hombre, William Fry, dice que, bueno, no solamente los chistes de juego de palabras, sino que hay juego en muchos aspectos del humor. Por ejemplo, muchos números de los luthiers son juegos, el aspecto lúdico está presente, ¿no? Bueno, más teorías. El desacreditamiento. Esta es muy interesante porque viene a decir que es visible, dicho en una frase, cuando alguien aparenta ser lo que no es. O sea, tú eres quien eres, pero quieres parecer que eres otra cosa. Entonces, eso es visible. Es una falta de autenticidad, en cierto modo. Un fingimiento. Entonces, cuando se sorprende algo así, esa especie de falsedad es visible. Bueno, por ejemplo, un jugador en el campo de fútbol que finge caerse y todo el mundo se da cuenta. El árbitro le va a sacar tarjeta, seguramente. Y bueno, la teoría de los valores. Esta es bastante completa, esta teoría. Como todo lo visible afecta a lo que es el campo humano, entonces lo cómico, lo humorístico tiene que estar en ese campo. Y viene a decir que se produce el humor cuando esos valores se degradan de alguna manera. Por ejemplo, si alguien va caminando, tropieza y se cae, en principio produce risa porque ha perdido un valor que sería el valor del equilibrio, de la verticalidad. O si, por ejemplo, alguien dice una tontería, pues también produce risa porque ha perdido el valor de la inteligencia, le está demostrando que es tonto. Entonces esto es lo que también da que pensar que a veces si alguien tiene un tropiezo, por ejemplo, y se cae, pero se rompe una pierna, ahí ya la risa desaparece. Y aquí se produce un tema importantísimo cuando se habla del humor, que es la pugna entre humor y dolor. Allí donde hay dolor no puede haber humor. Aunque es una paradoja, porque en cierto modo el humor está para combatir el dolor. Cuando nos va todo muy bien, es fácil reírse. Cuando vienen los problemas, las dificultades, ahí es donde hace falta el humor y la risa. Claro, ¿quién puede? Ahí está la cuestión. Bueno, entonces ahí hay que tener en cuenta ese tema, el tema del dolor. Cuando alguien sufre de alguna medida por algo, ya no cabe la risa. Si continuase la risa, eso ya no es humor, es una risa maliciosa, lo que hemos dicho antes. Y aquí encajaría lo que son las bromas. La broma sería provocar una degradación de valores voluntariamente, intencionada. Cuando a alguien se le gasta una broma, pues si la broma está bien hecha, pues se le pone la típica novatada. Pero claro, aquí también tenemos una escala muy, muy grande de novatadas que pueden ser más suaves, más duras. Eso sería una degradación de valores que se hace voluntariamente. Si la broma se sobrepasa, ya no es una broma, es una burla. Y aquí vendría otra vez el problema del dolor. En principio, la diferencia entre broma y burla es que la burla hace daño. Es así de sencillo. La broma, para que sea realmente una broma, tiene que aportar algo de diversión, algo de lo que sea. Tiene que aportar algo positivo, si no, es una burla. Entonces, eso ya no es sentido del humor positivo, ya es otra cosa. Por eso, es un tema difícil, insisto, porque el humor se puede utilizar también mal, ¿no?
Y de esto también tenemos referencias en la historia. El caso quizás más claro sea el de, en la mitología griega tenemos al dios Momo, muy poco conocido. Bueno, depende de dónde, porque por ejemplo ahora en los carnavales en Cádiz, creo que el martes lo queman, el día 21 lo queman, porque es el dios de la alegría burlona. Es una figura mitológica que se utiliza en los carnavales, simboliza la sátira, la alegría burlona, el exceso. En América Latina, en Brasil y demás también se utiliza, aunque ellos lo han hecho rey, ya no es el dios Momo, es el rey Momo. Bueno, la mitología griega cuenta que Momo se rió de Poseidón porque había creado un toro y le había puesto los cuernos mal. De Faistos también se burló porque dice que había hecho al hombre, pero no le había hecho una ventanita en el corazón para poder ver sus intenciones. También se burló de Atenea porque decía que había construido una casa muy grande que no se podía trasladar. Bueno, al final lo echaron del Olimpo, quedó desterrado. Bueno, ahí tenemos al dios Momo, se lo representa como una especie de bufón. Y esto es un principio que toda la gente que se dedica a esto lo comparte. El humor debe ser elegante, conveniente y oportuno. Elegante quiere decir inteligente, conveniente, que sea algo adecuado, y oportuno el momento. Por ejemplo, no se puede contar un chiste en cualquier momento y de cualquier manera. Hay que saber cuándo encaja bien el chiste y que realmente no entorpezca o no interrumpa algo, ¿no? Por ejemplo. Y en esto habría que añadir al sentido del humor lo que se podría decir el sentido del tacto. Siempre que algo, aunque lo hagamos con buena intención, pero molesta, ya no vale. Hay que descartarlo, sea lo que sea. Es cierto que aquí los límites varían, porque, por ejemplo, en España, esto se lo debe decir a algún humorista, se podía hacer humor con muchas cosas hace, por ejemplo, 30 o 40 años, que hoy día ya no se puede. Como el humor puede causar daño, lo tenemos que relacionar con la ética. En principio, de esto habla Aristóteles. De Aristóteles se perdió un tratado sobre la risa, que se habla en la película del nombre de la rosa, pero ha quedado alguna referencia en la ética a Nicómaco y algún texto más. Entonces, Aristóteles nos habla de la eutrapelia, que no quiere decir nada de trapos, es una virtud que se puede traducir como ingenio o broma amable. Sería el término medio elevado de lo que sería la bufonería extrema y la seriedad asnal, al otro lado. Ninguno de los dos extremos es virtuoso y el término medio elevado sería lo adecuado. Esa broma amable que aporta algo, que aporta un poquito de ambiente, ¿no? Allí donde estemos. Y bueno, además el humor promueve virtudes, por ejemplo, la paciencia. Se puede soportar muy bien cualquier situación de espera con humor, no desesperarse. La tolerancia, porque el humor en principio nos abre un poco la mente, por aquello de que también hay que ser inteligente y el humor desarrolla la inteligencia, hay que ser creativos. La amabilidad, sobre todo en las conversaciones, pues siempre poner un poquito de humor, quita tensiones, quita hielo, es muy importante. La humildad, sobre todo, si aprendemos a reírnos de nosotros mismos, que suele ser lo más difícil, porque siguiendo la teoría de Henry Bergson, como no somos conscientes de lo visible en nosotros, porque es automático, eso no nos permite darnos cuenta de en qué podemos reírnos. Aspectos del humor, básicamente se habla de lo gracioso, lo ridículo y lo cómico. Lo gracioso, bueno, todo el mundo sabe lo que es la gracia. Hay gente que sabe contar los chistes muy bien, que tiene mucha gracia, da gusto. Otros no tenemos tanta, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí, sería una especie de talento natural, la gracia. Pero
la palabra en sí tiene más connotaciones. En principio es un término religioso. Se habla de la gracia de Dios como un don. Por eso, ¿sabéis por qué se ríen los ángeles? Por la gracia de Dios. Es un don divino. Y de alguna manera las personas que tienen gracia pues tienen algún tipo de don también. Y hay quien dice que el humor es un don divino que concedió Dios al hombre para compensarle cuando le expulsó del paraíso. Allí Adán y Eva, que fueron echados a trabajar con el sudor de vuestra frente, entonces dijo Dios, bueno, vamos a ponernos un poquito de humor para que no lo paséis tan mal. Lo ridículo implica que hay una deformidad o algo, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de que alguien se cae, pero tiene que ser que no se produzca daño. Si se produce daño ya no es ridículo, es algo diferente. Por ejemplo, si alguien se pone una nariz de payaso o una máscara deforme, es ridículo, pero no causa daño. Está bien, puede hacer gracia, puede divertir. Y lo cómico sería lo más completo, incluye lo ridículo e incluso lo gracioso. Lo cómico, aquí iría todo. Los chistes, las comedias, los sketches, los gags, todo. Es lo más completo. En la antigua Grecia también se hablaba de las tres gracias. Eran una especie de divinidades, la belleza, la alegría y la abundancia, a las que en cierto modo se veneraba para recibir sus dones, ¿no? Aquí en el taller Horus tenemos una pieza de las tres gracias, no la tenemos aquí ahora, pero puede ser inspiradora. Bueno, los chistes. Este es un tema estrella, hablando del humor, porque ¿quién no ha contado un chiste alguna vez? Aunque sea a su estilo, ¿no? Hay muchos tipos de chistes, pues ahí he puesto algunos, ¿no? Inocentes, tendenciosos, obscenos. De esto, como he dicho antes, se ocupó Freud, porque el chiste tiene una función más importante de la que parece. Pero, como decía antes también, el principio eco, no contarlo en cualquier sitio de cualquier manera, sino en el momento adecuado. Por ejemplo, hay gente que tiene la habilidad, yo conozco algún caso, de contar el chiste justo cuando viene a cuento. Es una habilidad que está bien. Y ahora vamos a ver el humor por colores. Porque, claro, el humor está en todo. Se pone en colores, se podía poner lo que fuera, ¿no? Notas musicales, lo que fuera. Entonces, bueno, yo he puesto un ejemplo de humor negro, que a mí me hizo mucha gracia, lo he puesto ahí. El humor negro sería el que se relaciona con la muerte. O sea, todo lo que tiene que ver con la muerte, los cementerios, pues eso se llama humor negro. El humor blanco es el más sencillito, vamos a decir que es para niños, ¿no? O sea, no hace daño, es inocente. Por ejemplo, un niño le dice a otro, ¿tú qué vas a pedir por tu cumpleaños? Dice, yo un tampón. ¿Y qué es eso? No sé, pero en la tele dicen que sirve para andar en bicicleta, para nadar, para escalar montañas. Es el más sencillito ese, con ese no haces daño. Luego, el humor verde, hay muchos chistes verdes. Esto solo para mayores de 18 años, lo cuento en privado si quiere alguno. El humor rojo, esto tiene que ver con la sangre, escenas violentas. Por ejemplo, uno que decía que estaba con el puñal clavado aquí, todo chorreando sangre, y le preguntan, ¿te duele? Dice, no, solo cuando me río. Humor amarillo, este es también un poquito ácido, lleva mucha crítica. Hay algunos que dicen que es el humor que hacen los chinos, los japoneses, pero no lo sé. Sobre esto también, claro, como no hay una teoría, una ciencia cerrada, exacta, a veces la gente dice cosas porque le parecen, ¿no? Lo cual también es muy gracioso. El humor marrón sería contenidos escatológicos. Es en cierto modo el más fácil, porque claro, todo el mundo tiene que hacer sus necesidades y eso es algo que nos afecta cotidianamente. Hay uno que me gustó mucho que dice, a ti
te multaron por ver en la piscina, ¿no? Dice, sí, pero... Y le dice otro, sí, pero si eso lo hace todo el mundo. Ya, pero es que yo lo estaba haciendo desde el trampolín. Bueno, el humor azul quizás es el menos conocido. Este es, a mí me gusta mucho porque es el que es para ensalzar a una persona. O sea, es lo contrario del humor ácido o del otro. Es para alguien que se le quiere ayudar, animar. Entonces hay un chiste muy, a mí me ha hecho mucha gracia, que dice que están en un homenaje a un agricultor. Y dice uno, es un agricultor tan bueno, que solo le falta disfrazarse de Drácula y sembrar el pánico. Principales funciones del humor. Bueno, la principal función del humor es producir un placer estético, o sea, producir un estado de ánimo saludable, positivo, optimista. Esa es la función general del humor. Pero se suelen citar estas 5 funciones aparte. La función agresiva, cuando se utiliza el humor como arma, ya lo hemos dicho en parte, por ejemplo, con la teoría de la superioridad, a veces para hacer, o simplemente para divertirse, sin necesidad de querer deliberadamente hacer daño, simplemente para divertirse. Porque hay quien dice que todo el humor es agresivo, porque siempre hay una víctima propiciatoria, siempre nos reímos de alguien. Yo creo que es exagerado, pero sí que es verdad que a veces hay un punto de agresividad en el humor. La función sexual, aquí, porque a veces el humor toca los temas tabú, lo que no se puede decir abiertamente, se utiliza el humor. Por eso hay muchos chistes que se pueden contar, pero que si se dijera normal, vamos a decir, sin la forma de chiste, serían inaceptables. Entonces el chiste, por ejemplo, te permite decir cosas que de otra manera no dirías. Y con el humor, con esta función pasa algo parecido. Y en general el humor tiene mucha libertad. Hay mucha libertad para hacer humor de muchas cosas. Aunque en los tiempos que corren, como he dicho antes, se está bajando un poquito, se está acotando un poquito el campo, pero surge lo que se llama el humor clandestino o subterráneo. Hay muchos chistes que, digamos, que son políticamente incorrectos, pero circulan. No sé, yo siempre que haya una ética, no lo veo mal. La función social, pues sí, esto para corregir convencionalismos inadecuados. Por ejemplo, hace 30, 40 años, si alguien iba con los pantalones vaqueros rotos, pues todo el mundo se reiría. Hoy día se considera normal. Yo cuando veo a alguien con los pantalones vaqueros rotos o el pelo pintado de azul, que ahora se considera normal, a mí me hace gracia. Eso es mi subjetividad. Pero trato de ser discreto, lógicamente, y no molestar a nadie, ¿no? Porque hay que respetar. En el humor hay que ser respetuoso. La función defensiva. Pues como hay una función agresiva, también hay una función defensiva. Por ejemplo, un chiste que sea de este estilo, le dice el juez al detenido: 8 veces le han pillado robando. ¿Va a dejar usted alguna vez de robar? Y dice: ¿cómo voy a dejarlo si es mi único medio de vida? Y la función intelectual. A mí me gustan los chistes malos, ¿vale? No sabes. Y sobre todo cuando alguien los cuenta mal. A mí particularmente, yo disfruto un montón. Porque sabéis que para contar un chiste hace falta 3. Uno que lo cuente bien, otro que se ría y otro que no lo entienda. Porque así los otros 2 disfrutan más. Y bueno, sí, aquí está la subjetividad. Hay chistes que gustan más a unos, menos. Si no molesta, bueno, ya hemos conseguido algo. Y bueno, la función intelectual. Aquí ya se pone en juego la mente, ¿no?
por ejemplo, a ver si se te gusta mano, mira, es un hombre al mar y pone un cartel que pone: se dan toda clase de bocadillos. Entra y dice: quiero un bocadillo de elefante. Al cabo de un rato sale el camarero y le dice: perdone, se nos ha acabado el pan. La risoterapia. Eso es un tema importante. Nosotros hicimos risoterapia aquí hace años. Estuvo muy bien. Todo empezó en los años 70 con este hombre, Norman Cousins. Este hombre decía que ver películas de los hermanos Marx, tomar vitamina C y llevar una dieta equilibrada le permitió superar una enfermedad muy grave y dolorosa que tenía, la espondilitis anquilosante. Y bueno, se hizo famoso por este hecho. Parece ser que fue verdad, que él con la risa se curó. Y a partir de este hombre, pues surge lo que es la risoterapia. Pero el principal impulsor fue Patch Adams. Este lo conocéis por la película, que la protagonizó Robin Williams, creo que fue. Y este fue el que puso ya de moda, vamos a decir, los salones de la risa en los hospitales, en centros médicos, etc. Es importante porque se concede valor a la risa como medio curativo. Y yo valoro la risoterapia por esas dos razones que os he puesto ahí. En primer lugar, porque se aprovecha al máximo el efecto contagioso de la risa. Es muy diferente reír de uno solo o dos que un grupo de 20 o 30 personas. Es muy diferente. La risa es más abierta, más dura más, se disfruta más, por aquello de que además todo lo que se comparte se disfruta mucho más. En realidad, si no se comparte, casi no se disfruta. Y luego la risa forzada, porque esto hay quien dice que reírse a lo tonto, pues como que no. Pero no, parece ser que, y esto hay expertos que lo dicen, que aunque la risa sea forzada, o sea, reírse a lo tonto, tiene valor. De alguna forma es engañar al subconsciente. Si tú te ríes, aunque no tengas motivos, le estás mandando un mensaje al subconsciente. Y el subconsciente interpreta como que todo va bien, no hay problemas, va todo bien y tal. Aunque tú estés mal, pero el subconsciente va tomando nota y eso produce su efecto. Entonces, yo soy partidario de la risoterapia entre dos motivos porque es más importante la influencia de la mente sobre la parte física que no al revés, pero la parte física también influye sobre la parte mental y psicológica, y con la risoterapia se ha comprobado los beneficios de la risa y el buen humor. Sobre esto se ha dicho mucho. Hay expertos que dicen que falta constatación médica o científica de que estas cosas sean verdad, pero por ejemplo el efecto analgésico, eso está probado. La risa produce endorfinas, esas llamadas hormonas de la felicidad. Es el equivalente a la morfina. Cuando alguien sufre en el hospital le dan morfina para calmarle, pero las endorfinas son las que producimos nosotros mismos, que no nos las inyectan, son las propias del cuerpo. Entonces alivia el dolor. Analgésico, eso está constatado. Luego, esto no hace falta demostrarlo, la risa es un ejercicio físico muy completo. Si la risa es fuerte, por ejemplo, se mueve prácticamente todo el organismo, todo el cuerpo, o sea, desde el sistema muscular, respiratorio, digestivo, cardíaco, todo, se mueve todo cuando la risa es muy fuerte. Y eso es un ejercicio muy bueno. Que, por ejemplo, en los talleres de risoterapia, me acuerdo que después de hora y media, 2 horas de reírse, ibas a la cama a la noche y caías con un tronco. O sea, se dormía fenomenal. Combate el insomnio, evidentemente, está muy claro. En el aspecto psicológico, bueno, combate el estrés, eso sí debe estar probado. Y como combate el estrés, indirectamente combate todas las enfermedades graves que provienen del estrés, como el cáncer y otras. Entonces, indirectamente sí tiene muchos beneficios comprobados. Luego el miedo.
Esto sería como cuando un niño va por la oscuridad y va silbando, pues combate el miedo, el humor, la risa combaten el miedo. Si tú eres capaz de reírte de algo, ya el miedo empieza a decrecer, por lo menos, ¿no? La ansiedad y la angustia, pues es lo mismo. Si tú te puedes reír de algo, estás por encima, como un proverbio japonés que tenemos ahí en la pantalla, el que ríe es el más fuerte. Si tú eres capaz de reírte de algo, y esto también está en relación con la teoría de la superioridad. Si tú te puedes reír de algo, es que estás por encima, estás a un nivel más alto y no te afecta. Y a nivel mental, es una especie de higiene mental. Hay quien lo compara con una especie de chaleco antibalas. El sentido del humor y la risa es como un chaleco que nos protege de las emociones negativas, de los pensamientos negativos, de todas las influencias nefastas que nos puedan venir del exterior. Con el sentido del humor vamos protegidos. Aumenta la salud mental. Eso hoy día pues sabemos que hay un problema grave de salud mental en la sociedad, y el humor es un buen remedio, muy bueno, muy bueno. Y estimula la creatividad. Esto también muy importante, porque vivir sin imaginación, sin creatividad, pues se puede hacer muy triste, ¿no? Entonces, el humor también en ese aspecto es un poco la salsa de la vida, porque, como la sal, ¿no? Cuando le echamos a la comida un poquito de sal, pues para que sepa un poquito graciosa la comida. Aunque hay gente que dice que no es muy sana, a lo mejor comer sin sal. Bueno, pero todo en su medida. El humor debería ser un poquito como la sal, ¿no? Que se echa en la comida. O, con otro ejemplo, podría ser el vino. Una buena comida con un vaso de vino, pues también se alegra la comida. Siempre en su medida, sin excesos, ¿no? Luego, mejora la convivencia. Eso es evidentísimo. O sea, el sentido del humor une a la gente, mejora las relaciones humanas. Decía no sé quién que la risa es la distancia más corta entre dos personas. Y de alguna forma la risa es un lenguaje universal. El humor es un lenguaje universal. Cambios en el humor. No quiere decir cambios de humor, que uno de repente se enfada. No, es cambios en el humor. Yo distingo el humor temporal y el atemporal. En general todo el humor es temporal. ¿Qué quiere decir? Porque se hace el humor de los acontecimientos, lo que vemos en las noticias, y tiene un tiempo de duración, y luego se hacen chistes y luego se pasa, se olvidan los chistes y se acabó. O también hay humor temporal por culturas, por ejemplo, el humor inglés, el humor andaluz, el humor... Cada pueblo tiene su forma de hacer humor, pero también es temporal. Está bien. Y yo lo diferencio de la temporal, que se basa en la condición humana. Es decir, volvemos a lo de antes, el humor está en lo humano. Entonces hay una parte humana que compartimos todos los habitantes del planeta, seamos blancos, negros, ricos, pobres, cristianos, musulmanes o de izquierdas o de derechas. Lo compartimos todos, porque somos seres humanos todos. Entonces, la parte visible en el ser humano es la parte material, vamos a decir, la parte, lo que sería el mamífero, por decirlo claramente, el mamífero, que en cierto modo tiene comportamientos mecánicos, automáticos. Por eso había humoristas que utilizaban el salir a comer como un sketch. Eso lo he visto hacer a Tony LeBlanc en su día. Salía a comerse una manzana. Era genial. Lo hacía bien, claro. Entonces, nos reímos del personaje. Ahí he puesto personajes de comedia, que todos conocemos. Todos ellos crean un prototipo, un modelo risible. Si, por ejemplo, a Groucho Marx le quitamos las gafas, el pelo y el bigote, ya nada, ya no hace gracia. O a Harold Joy le quitamos las gafitas esas redondas y el sombrerito, pues ya sería una persona normal. Entonces hacen gracia porque son prototipos, son personajes. Y entonces lo que yo defiendo es que todos, en alguna medida, somos un personaje también, en alguna medida. No somos Charlot, ni Sancho Panza, ni Cantinflas,
pero en alguna medida, al que más o menos, todos somos un personajillo que puede ser gracioso y risible, y que es el que podemos utilizar para reírnos de nosotros mismos, por cierto. Y bueno, luego habría otro nivel más elevado, del cual no puedo hablar porque yo estoy en el nivel humano básico, vamos a decir, pero que posiblemente Leonardo da Vinci quiso expresar con ese cuadro, ¿no? Donde vemos esa sonrisa que no se sabe muy bien qué nos dice, con ese fondo que es algo atemporal también. Quería mencionarlo porque posiblemente sea un tipo de humor más elevado, diferente, de alto nivel, podríamos decir. Y se puede relacionar con las sonrisas orientales del Buda, donde también hay una leve sonrisa, casi imperceptible, pero denota que hay algo de humor ahí, ¿no? No sabemos de qué tipo, pero hay algo. Ahí no es el personaje el que causa risa. Bueno, relaciono humor y filosofía, porque el humor, como he dicho antes, afecta a muchos campos, incluida la filosofía. Y ahora explico por qué. Para empezar, tanto el humor como la filosofía requieren flexibilidad mental, apertura mental, capacidad de ver todo desde el lado insólito, ver todo desde arriba, desde abajo, desde la derecha, desde la izquierda, no quedarse estáticos mirando a las cosas solo de una manera, sino ver todos los ángulos. Y eso lo hace el humor y lo hace la filosofía. Ambos, en cierto modo, buscan la verdad. El humor le viene del árbol genealógico y la filosofía directamente es búsqueda de la verdad. Abarcan todos los campos. Prácticamente, como he dicho antes, hay mucha libertad para hacer humor y casi nada queda fuera del humor. Por ejemplo, Gila hacía humor de la guerra, La vida es bella, Roberto Benigni hacía humor con los campos de concentración, qué difícil, pero qué bien lo hizo. Aquí con el tema vasco, los 8 apellidos vascos, qué genial película. Se tocan temas difíciles, pero qué bien se hace, ¿no? Entonces el humor abarca todo, igual que la filosofía. No hay nada que quede fuera de la filosofía. En realidad es a partir de Aristóteles que la filosofía se fracciona y se hacen especialidades, la física, la química, la psicología, etc. Pero antes de Sócrates, la filosofía era el conocimiento, abarcaba todo, igual que el humor. Ambos tienen una función de desenmascaramiento por aquello de buscar la verdad. Ambos son una terapia. Con el humor ya lo hemos explicado, con la filosofía está también muy claro. Seguro que habéis oído hablar de la obra de Lumarinov, Más Platón y menos Prozac. La filosofía es una fuente de cordura, de salud mental. Yo creo que el prototipo del filósofo despistado y que no existe. Yo creo que el filósofo siempre en la historia ha pasado por ser un hombre sensato, racional, educado y cuerdo. Y lo del niño interior, esto también hay que citarlo, para recuperar el sentido del humor hay que recuperar el niño interior. No quiere decir volver a la infancia, hacerse infantiles, por supuesto. Es recuperar esa mirada limpia que tienen los niños, libre de prejuicios. Esa mirada que ve todo como algo nuevo. Todos hemos sido niños y podemos recordarlo, ¿no? Cuando teníamos 5, 6, 7 añitos y cómo veíamos el mundo, la gente que nos rodeaba, era todo fantástico, maravilloso, porque estábamos limpios, no habíamos sido todavía influenciados por el mundo terrenal, por decirlo así. Entonces eso es también común a la filosofía. El filósofo tiene que tener la capacidad de librarse de prejuicios, pensar con pensamientos limpios, lo más objetivos posibles. Aquí ya
lo de la subjetividad quedaría un poquito... No se puede evitar ser subjetivo, porque hay que buscar la objetividad y buscar ese niño interior que todos llevamos dentro, ese que se hace preguntas, que quiere aprender, que quiere mejorar. Y esto lo tienen en común, el humor y la filosofía. Y bueno, hay anécdotas divertidas en la historia de la filosofía. Ahí he puesto una imagen de una anécdota muy conocida que seguramente conoceréis. Se dice que Sócrates era muy admirado por sus discípulos, pero estaba casado con Santipa. Santipa tenía un carácter muy fuerte y bueno, Sócrates decía que se había casado con ella a sabiendas para fortalecer su carácter, porque si podía aguantar con Santipa, ya podría poder relacionarse con cualquier persona, tuviese el carácter que tuviese. Y bueno, a Santipa le echaba unas broncas impresionantes, y en una de estas ya Sócrates estaba muy saturado, salió y se sentó en una escalera que estaba ahí en la puerta. Pero Santipa no se quedó satisfecha y salió con un cubo de agua y se lo echó en la cabeza. le jarreó. Y entonces Sócrates tranquilamente dijo: después de tronar, después de tanto tronar, es normal que después llueva. Bueno, también hay anécdotas, por ejemplo, los cínicos de Diógenes de Sinope, se cuentan muchas. Este iba por Atenas a plena luz del día con una lámpara encendida diciendo: busco un hombre, busco un hombre. He traído aquí a este hombre, al chino Lin Yutan, porque me ha parecido muy interesante, la verdad. Este es un chino que nació en China, conocía perfectamente la mentalidad oriental, pero luego estuvo en Estados Unidos y conocía también la mentalidad occidental, es decir, que podía entender las dos formas de filosofía o de entender la vida. Entonces él pone esta fórmula, que él la llama pseudocientífica, porque dice que desconfía de las fórmulas científicas sobre asuntos humanos. Entonces dice: esto es pseudocientífico, como para decir, cuidado. Pero me gusta cómo lo explica. Dice, básicamente hay dos fuerzas actuando en la naturaleza o en el ser humano. Por una parte está el realismo y por otra parte está el idealismo. El realismo sería como arcilla y el idealismo sería como agua. Entonces dice, para que vaya bien tiene que haber una mezcla adecuada, en las proporciones adecuadas. Si la arcilla recibe mucha agua, se queda aguada, no se puede manejar. Esto sería si se inyectan en la sociedad un exceso de idealismos extraños. Dice así, ¿no? Pero mucho idealismo, luego al final no se puede manejar el barro, la arcilla. Y al contrario, si se echa poca agua, poco idealismo, entonces la arcilla está muy dura, se seca, está muy dura y no se puede manejar. Tiene que haber un equilibrio entre realismo e idealismo. Y entonces hace la fórmula. Dice, sentido de la realidad, pero sin sueños, acaba viviendo como un animal. No. Realidad y sueños, idealismo, con los peligros que acabo de decir. Realidad más humor, entonces ahí ya te vuelves conservador, no quieres saber nada. Sueños, pero sin humor, puedes caer en el fanatismo, cuidado. Sueños y humor, fantasía. La fórmula completa es realidad más sueños más humor. Ese es el camino que conduce a la sabiduría, porque el humor de alguna forma contrarresta que el idealismo sea fantasioso o que sea extraño, y por otra parte no te hace perder el sentido de la realidad. O sea que pisas tierra también, ¿no? Estás en las nubes pero pisando tierra. Y bueno, esto ya sería como una especie de test para ver en dónde estamos. Entonces sería crear o apreciar el humor. La línea vertical sería creación del humor y la línea horizontal apreciar el humor o disfrutarlo. En general, la mayor parte de la gente estamos en la parte de abajo a la derecha, es decir, que disfrutamos mucho el humor, pero nos falta crearlo, no somos creativos. La X, por ejemplo, sería alguien que ni disfruta ni crea humor, alguien muy seco. Y la Z sería al contrario, alguien que disfruta del humor y lo crea.
Bueno, eso es un test que nos podemos hacer para ver dónde estamos. Y ahora una parte más útil o práctica, cómo crear el humor. Ya con esto enseguida acabo. Primero, descubrir el lado cómico. Existe en todo momento y en todo lugar. Ahora mismo aquí, cualquiera de los que estáis en esta sala podéis descubrir algo cómico. No sé, pues, si le veis a uno un grano en la nariz o alguien que tiene el pelo de punta o yo qué sé, cualquier cosa. Hay un lado cómico siempre. Entonces se trata de descubrirlo y si se puede utilizar para crear humor. Bueno, también decir que todos tenemos sentido del humor. No hay ningún ser humano que no lo tenga. Más desarrollado o menos. Superar el miedo al ridículo. Bueno, aquí esto suele ser lo más duro porque la gente tiene mucho miedo al que dirán, a pasar vergüenza. Yo, por ejemplo, he contado un chiste malo, ya habéis visto que no me ha afectado. Ya he seguido para adelante, no pasa nada. Y yo lo que propongo es arriesgarse un poquito, arriesgarse y si sale mal, pues nada, ya, como se dice ahora, prueba y error, ¿no? Prueba y error. Y hasta que vayas practicando y te salga, ¿no? Ver el lado positivo, por supuesto, siempre lo hay. Eso es muy bueno para nosotros y para todo el mundo, o sea, que tenemos a nuestro alrededor. Hoy día se habla mucho de las personas tóxicas, estas que van por ahí echando veneno psicológico, ¿no? Pues nosotros tendríamos que ser lo contrario, o sea, gente que va irradiando positivismo, alegría, buen humor, etc. También es importante no tomarse demasiado en serio, ¿no? Es decir, quitarse un poquito de importancia personal. La importancia personal es un obstáculo grave porque nos hace rígidos, nos hace estáticos, es un límite muy grande. Por ejemplo, alguien que se cree lo que está haciendo en su profesión, por ejemplo, un futbolista, un bombero, un panadero, un charcutero, el que sea. Entonces, te crees lo que estás haciendo y te aferras al personaje. Eso ya es visible, pero eso no eres tú. Tú eres algo más, más sutil. No eres un cargo, no eres un puesto, no eres una profesión, tú eres un ser humano. Entonces, si descubres eso, te quitas un poquito el lastre de encima, ¿no? Entonces te aligeras, te descubres como un ser humano, habitante del planeta, que vives en una galaxia, en un microcosmos, un cosmos, que tienes derecho a estar aquí, etcétera, y te quitas un montón de problemas. Bueno, lo de los chistes se aprende practicando. Y aprender a desdramatizar. Esto me parece que, lo estoy diciendo de alguna manera, es muy importante. Y en esto tenía valor también la risoterapia y tiene valor también ser creativos. Como decía no sé quién, el utilizar los problemas para divertirse. Puede sonar a chiste, lo es, pero es así. No dejarnos comer por los problemas, sino utilizarlos para divertirnos con ellos y superarlos, claro. Esta es una imagen que me llegó por WhatsApp, me gustó porque ayuda a desdramatizar, ¿no? Y bueno, pues para acabar simplemente deciros que es importante que desarrollemos el sentido del humor. Todos tenemos sentido del humor. Tenemos que ser positivos, sacar la mejor versión de nosotros mismos. Podríamos decir, buscar nuestra acrópolis interior. Aquí estamos en una escuela de filosofía nueva, acrópolis. Acrópolis es ciudad interior, ciudad alta. Y ahí es donde vamos a poder conectar con lo mejor de nosotros mismos, con el entusiasmo, con la alegría interior, que es de ahí de donde parte el verdadero sentido del humor, en mi opinión, y también la verdadera felicidad. Así que os animo a todo ello y gracias por vuestra atención.